soy David Salgado Arteaga, soy abogado postulante, licenciado en Derecho y doctorante en Derecho. Fíjate que siempre tuve la intención de ser abogado. Yo procedo de una familia de clase baja. Mi padre fue campesino y él tuvo la oportunidad de estudiar. Se vino a la capital de la Sierra de Guerrero y él estudió, se hizo maestro primero y también fue abogado. Entonces eso me da como una pauta para querer ser abogado. Yo nazco en el 1972. En aquellos tiempos el sistema político era hegemónico, ¿verdad? Había un solo partido y mi padre era muy contrario a ese gobierno. Incluso le decía, estaban las elecciones de Miguel de la Madrid, le decía Miguel de la Madrid hurtador. Eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué mi padre estaba en contra del sistema cuando todo el mundo estaba a favor? ¿No? Y empezó a estudiar. Vivimos en Nezahualcóyotl, estaba muy marginado en aquel tiempo Nezahualcóyotl, Estado de México. Ahí estudié la primaria, la secundaria en Iztapalapa, el limitante con esa, y entonces entró al CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente. Y bueno, pues ahí toda una revolución, ahí conocí la vida, ahí conocí a los líderes del movimiento del 87, a Carlos Simas y Manuel Ordorica, a una flaquita que estaba en la Facultad de Ciencias, muy inteligente, pero era muy callada, que a la postre es nuestra presidenta de la República. Ahí conocí yo a Claudia Sheinbaum en ese movimiento, ¿no? Era muy solidaria. Yo recuerdo que yo era un polluelo y luego participaba y pues los tigres me comían y ella siempre, bueno, no siempre, las pocas veces que tuvimos la oportunidad de coincidir en esas asambleas me cobijaba. Y bueno, pues así estuvimos. Yo siempre tuve la idea, tuve el privilegio de ser hijo de la UNAM y de ahí estudié la carrera en Derecho. Y bueno, como abogado uno quiere hacer muchas cosas. Quiere uno ser juez, quiere uno ser notario, quiere uno ser ministerio público, diputado, senador, presidente municipal, etcétera, ¿no? Nunca pensé que mi verdadera vocación iba a ser ser catedrático. Y entonces termino la carrera de Derecho y me pongo a estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas. Y ahí es donde nace la vocación de ser catedrático, gracias a un excelente constitucionalista, el doctor Javier Patiño Camarena, del cual me hago su adjunto primeramente y después ya me dejó incluso la cátedra. Y bueno, pues el apasionante mundo del derecho, que me preguntan a veces, ¿y qué área del derecho le gusta más? Digo, es como las mujeres. Mira, me gusta el civil, el penal, el agrario, el laboral. ¿No? Pues, si tendría que casarse con alguien, yo me casaría con el constitucional, ¿no? Y si me deja el constitucional, me caso con el electoral, ¿no? Pero bueno, esto es de estudio. En la vida práctica tengo ya 30 años de experiencia como abogado postulante, 25 de haber recibido cédula y 5 de pasante. Y bueno, he litigado en casi todas las ramas del derecho, incluso las que no son muy comunes, como derecho agrario, derecho fiscal. Y poco a poco, no puedo decir que soy especialista en ninguna, he estudiado casi todas, he estudiado alguna especialización, el administrativo, el fiscal, el agrario, el laboral, tengo maestría en derecho penal, pero eso la tuve porque me tuve que ajustar al sistema, al nuevo sistema de justicia penal, que venía con cuestiones muy novedosas y si uno no estudia pues se queda rezagado. Ya para titularse de la maestría pues nos invitaron a hacer el doctorado y entonces así fue como terminé el doctorado en Derecho. Pero la pasión no es tanto por el derecho penal, sino por el derecho en general. Tuve la oportunidad de conocer a López Obrador cuando hizo su éxodo por la democracia de Tabasco. Lo acompañé un rato en su caminata, como Juan Pueblo, nunca fui líder, nunca nada. Y me admiraba cómo ese señor jalaba a las masas. Y también incluso acompañé a Félix Salgado Macedonio, del que luego dicen que sí es mi familiar. No somos familiares, yo quisiera ser su familiar, aunque sea de su hija, para que me llevara al Palacio de Gobierno, ¿no? También, y ahora que López Obrador comienza con esa fuerza y habla de varios principios, aunque él no le llama así
que es no robar, no mentir, no traicionar y primero los pobres, digo, esto es para la justicia. Y cuando él incluso toma posesión del cargo y empieza a comentar que deben de bajar los sueldos, que deben de estar similares a los de él, y la Suprema Corte y el Poder Judicial en general se niegan, yo escribo por ahí un artículo en donde manifiesto mi inconformidad y le advierto al Poder Judicial que ahora no están con cualquier poder ejecutivo, sino con uno que trae el respaldo del pueblo. Y que bueno, pues tienen que dialogar, ¿verdad? De entrada, bajarse el sueldo no es nada malo, desaparecer los fideicomisos tampoco. Esto de que tienen baños exclusivos para ministros, jueces, magistrados, pues que hacen diferente que cualquier ciudadano, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, al final viene esta reforma tan importante, ahora ya Constitución, la cual creo que es un privilegio para mí como estudioso del derecho, el poder ver esta reforma, bueno, ahora ya Constitución, que da la oportunidad a cualquiera de participar en las magistraturas. Bueno, hay memes y cualquiera, el panadero va a ser, no. Cualquier abogado con unos requisitos, aunque los requisitos son mínimos, el examen y la capacitación es escrupulosa. No cualquiera va a tomar un cargo de juzgador en cuanto a conocimientos, pero más allá de los conocimientos jurídicos, de doctorados, maestrías, sino calidad ética. Y yo considero que la forma en la que se va a elegir a los ministros, a los magistrados, a los jueces, obviamente va a haber un periodo, digamos, de campaña. No va a ser una campaña como la de un diputado, la de un senador, sino es una campaña para demostrar tus cualidades éticas, tus valores. De nada sirve tener 6 maestrías, 2 doctorados, estudiar en el extranjero, si no tienes la sensibilidad de lo que vas a hacer como juzgador, si no tienes esa sensibilidad de conocer los problemas de la gente, estar cercanos. De hecho, se ha hablado mucho del Poder Judicial como un ente de nepotismo, indudablemente, eso se va a acabar. Y si ahora llegan 3 hermanos a ser ministros o magistrados, pues van a ser por diferentes cualidades, no por nepotismo, ¿verdad? Se ha hablado también de que el Poder Judicial es corrupto. Bueno, no todo, hay algunas excepciones, pero la corrupción se da desde el momento en que el servidor público, el juez, no comprende que está para servir y no para servirse. Que él como juez debe de ser la persona más sensata porque es la que va a resolver los problemas sociales. Es que va a dar los amparos. La ciudadanía acude a un juez en petición de justicia a pedir un amparo y que el juez nunca te reciba es frustrante. Que te manden a su secretario, que no te hagan caso, que estés solicitando audiencia con el juez, te reciba de manera pedante, prepotente, si es que te recibe. Y sus resoluciones alejadas a la realidad. Hay una situación que dice que la jurisprudencia se forma por diversas maneras, ¿no? Una de ellas es la reiteración de criterios, que es la más común, otra es por el precedente y otra es por contradicción. Y para formar jurisprudencia se establece que hay tesis aisladas y ya jurisprudencia. Y dice Miguel Cobian, un constitucionalista, la última, bueno, lo que está haciendo ahorita la Suprema Corte, ahorita no va a ser jurisprudencia, pero lo que están haciendo los juzgados de distrito de recibir amparos cuando está negado, dice, van a llegar, bueno, eso ya no lo dice él, eso lo digo yo, van a llegar a un criterio de emitir una jurisprudencia aislada, pero aislada de toda la realidad, ¿no? Aislada porque no tienen facultades para recibir. Bueno, dicen que están en paro y están recibiendo amparos que a ellos les benefician. Dicen que, bueno, de manera constitucional, el amparo es improcedente en contra de las adiciones o reformas a la Constitución, y aún así lo reciben y aún así emiten una suspensión. Bueno, suspensiones que no tienen ningún sustento y que, bueno, que tengan cuidado esos jueces porque además tienen interés en el asunto.
Por supuesto, pues, si la reforma es la que los va a afectar o va a beneficiar, ellos tienen interés, deberían de excusarse. Y otra que es muy delicado, que no quisiera comentarlo, pero pueden llegar a ser sujetos de juicio político, a ser destituidos porque están recibiendo amparos y pretendiendo que se cumpla una suspensión cuando no tienen ningún soporte constitucional. De hecho, tan no lo tiene que ahora la Corte ha recibido a trámite esa famosa consulta, ¿no? La 4 o 8, no recuerdo, del 2024, en donde por una situación legaloide, le llamo yo, admiten esa consulta a trámite, tenía que ser por mayoría calificada, lo logró, 8 votos contra 3, y si uno observa esa sesión, puede uno observar de manera sencilla que a quién representa cada uno de los ministros de la Corte, perdón. Se ve con toda claridad qué intereses estás representando. Tienes que representar. En primera, tienes que ser sensato y entender que el derecho es evolutivo. Que si ya vino la reforma y se te va a acabar tu periodo, se acabó. Aún así no te están destituyendo, no te están corriendo, se va a acabar tu encargo, pero tienes posibilidad de participar. Bueno, si tú dices que eres muy bueno, participa con los demás, ¿no? Una gran oportunidad que hace la 4T de dejar que cualquier persona pueda aspirar a un cargo, cualquier persona con los conocimientos técnicos, ¿no? O sea, digamos cualquier abogado que pase un examen y que tenga la ética, ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, qué interesante, tengo 25 años de experiencia como abogado postulante, bueno, pues podría ser candidato a ministro, a magistrado. Bueno, si paso el examen, bien. Si paso la tómbola, bien. Si se da la elección, bien. Y ahí hay muchas críticas. La elección, si no sabemos y no conocemos al diputado, o menos a los ministros de la Corte. Claro que no los conoces. Pero ahora ya los estamos conociendo. O sea, el pueblo estaba dormido o no lo dejaban que se interesara a quiénes eran. Ahora, esta oportunidad, no importa que no conozcas, ve y ejerce tu voto. Porque ahora quien llegue a ser magistrado se va a deber a quien lo elige y no a los intereses fácticos. Eso es como parte de lo que estamos viviendo, creo yo. Nada lo va a detener, ya es constitución, no puede dejar de ser constitución. La Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para revisar una reforma a la Constitución. De manera muy sencilla, el ejemplo doctrinario es, el poder constituyente crea la Constitución y ellos como poder constituyente tienen un poder ilimitado. Pueden crear el Estado como ellos quieran. Si quieren, no va a ser presidencial, sino monárquico, no va a ser federalista, sino central, no va a ser presidencial, sino parlamentario. Pueden hacerlo como ellos gusten. Una vez que lo diseñan, que hacen la Constitución, desaparece ese poder constituyente y da pie a los poderes constituidos, que de manera básica son 3 fijos y 1 intermitente. Los fijos, bueno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El intermitente es el famosísimo poder constitucional reformador o poder reformador de la Constitución o constituyente permanente. No me gusta el constituyente permanente, pero muchos así lo ocupan. Creo que los otros 2 están muy adecuados. Es el poder que reforma la Constitución. ¿Y qué se integra? Puede ser por el presidente de la República, porque él le da facultades para que él inicie reformas a la Constitución. Puede ser, bueno, él. Y además, las 2/3 partes, es decir, mayoría calificada de la Cámara de Diputados, mayoría calificada de la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas de los estados. Y esto es muy importante porque pues da una participación a las legislaturas de los estados para que manifiesten su conformidad o inconformidad al respecto. Se criticaba y decían, es que lo hicieron muy rápido. Bueno, pues estaban de acuerdo. Se pudieron haber tardado. Es que traen prisa. No es que traigan prisa. Es que esto va urgiendo. Decíamos, ayer se mandaron algunas iniciativas ya para las leyes reglamentarias. Y entonces, bueno, y ya para culminar, y ese poder constitucional reformador, pues no tiene límite en su actuar, más que su propia conciencia. Bueno, ellos ya decidieron esta reforma que no atenta contra aquellos principios jurídicos y políticos fundamentales como la división de poderes,
la separación de la Iglesia y el Estado, la gratuidad de la educación, la progresividad de los derechos humanos, no afecta. Ni siquiera afecta, como lo han señalado, a la independencia del Poder Judicial. Al contrario, creo que se lo hace más independiente. Pero ese es el discurso de quienes no quieren dejar los privilegios. Ese es el discurso de quien no quiere dejar el privilegio. La autonomía y la independencia del pueblo, pues va a seguir siendo autónomo, va a seguir siendo independiente, e incluso va a ser más, porque ahora vas a tener la oportunidad de nombrar gente que pertenezca a ese poder, pero con la intervención de los otros poderes y con la grandiosa intervención de la ciudadanía. Que si bien es cierto, puede que no sepan quiénes van a ser sus jueces, más cierto es que poco a poco se va a ir evolucionando en tener ese conocimiento preciso de decir, este juez no, porque este juez falló a favor de los intereses de las empresas extranjeras que le quitaron las tierras a los campesinos. Es un caso hipotético, no estoy hablando de las carreteras de Texcoco, ¿verdad? Sino una situación, la gente se va a dar cuenta de quiénes son esos jueces. Entonces esa es una oportunidad que tienen. Y bueno, ese poder que decíamos constitucional reformador o reformador de la Constitución, pues no tiene límites en su actuación, ya resolvió, ya desapareció. ¿A quién le vas a notificar que no haga? Pero además es terminal, de acuerdo a la teoría constitucional, es un órgano, es un poder terminal. Lo que él determina es ley. La Corte, y esto que hicieron de admitir a trámite una consulta, ni siquiera es una cuestión jurisdiccional, sino administrativa, y le quieren ahí poner el matiz de que porque van a preservar la independencia y la autonomía. No pueden, no tienen esa facultad. Creo que lo más sano es, como ya se ha visto, que se acerque ese poder a dialogar para que las cosas se lleven en paz, porque esto pues es una realidad. No les gusta, bueno, no les gusta, pero es una pequeña minoría que quieren hacer grandísimo el evento porque pagan spot, se meten en medios, etcétera, pero realmente la ciudadanía, el pueblo, como lo expresaba el expresidente López Obrador, el pueblo está a favor de lo que están haciendo sus representantes. Creo que lo que podemos esperar es, y debemos esperar porque es lo menos que nos merecemos, que aquellos jueces, ministros y magistrados que van a entregar su encargo lo entreguen con dignidad, que no empiecen a vender más sus sentencias, sus resoluciones, que lo hagan con dignidad. Al final de cuentas, ellos van a tener la oportunidad de poder seguir participando. Si ellos están de acuerdo, pues que hagan sus exámenes y muchos de ellos van a poder repetir o van a poder, incluso los secretarios de acuerdo van a poder ser jueces de distrito, los jueces de distrito van a poder ser magistrados de circuito y los magistrados pueden ser ministros de la Corte. Entonces, lo que se espera es que ellos terminen su encargo con dignidad. ¿Qué se espera del otro lado? Bueno, pues creo que lo que esperamos todos los ciudadanos, que se hagan las leyes reglamentarias adecuadamente para una competencia transparente y limpia, para que pueda participar cualquier persona con las capacidades jurídicas, y aquí incluso hacer una pausa. En algunos países como Suecia y Cuba existen los jueces legos, que son aquellos jueces que no son abogados y que participan en la resolución de algunas situaciones y lo hacen mejor incluso que los abogados. Y yo lo veo muy bien, porque un problema agrario es más fácil que lo resuelva un agrónomo que un abogado. Un problema fiscal, creo que lo resolvería mejor un contador que un abogado. Bueno, aquí no dieron la oportunidad de los jueces legos que se hagan los exámenes de calidad para que cualquiera pueda participar. Yo había anunciado ya en redes, tengo la intención de participar porque la Constitución me otorga ese derecho, participar como candidato a ministro de la Corte, y bueno, que nos hagan los exámenes y que participemos en esas leyes. ¿Qué espera la ciudadanía? La ciudadanía espera que los que lleguen tengan esa sensibilidad, que tengan ética y que les hagan caso, porque tiene 200 años que no se le hace caso a la gente que mantiene el gobierno, a la gente, al campesino, al obrero, al ama de casa, a los pequeños comerciantes, todos ellos que aportan sus impuestos y que con eso se lleva al pago de gobierno, pues están esperando que se haga justicia. La famosa justicia social también es jurídica. Ellos esperan, los pensionados esperan que no les hagan lo que les hizo esta Corte, que
de estar ganando a salarios mínimos, los pasaron a unidades de medida y autorización, y entonces pues siguen ganando poco, y ellos dicen, yo merezco. Si decían que un salario mínimo, y el salario mínimo, gracias a la 4T, ya se incrementó, pues yo quiero ganar eso, y dijo la Corte, no, no puedes ganar eso. Bueno, entonces la gente, no es un regalo una pensión. Esas personas pensionadas pues han trabajado 30 años, han servido al país y merecen una pensión digna, así como merecen una Suprema Corte de tribunales colegiados, juzgados de distrito dignos, gente que se acerque a la gente, que los elija o no, que se acerque a la gente, que en vez de emitir una resolución a favor de los poderes fácticos, emita su resolución conforme a derecho, pero tomando en consideración la situación social, económica y cultural del entorno en donde él va a tener jurisdicción. Su amigo David Salgado Arteaga, abogado postulante, doctorante en Derecho, los invita a ver la 4T con temas de análisis y reflexión. Muchas gracias.